Pues buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Estamos muy contentas de poder iniciar este conversatorio que lleva por título La universidad como detonadora de procesos de economía social y solidaria. Y para este evento nos acompañan tres grandes académicas que vienen representando diferentes universidades, tanto públicas como privadas, de México y de Argentina. Entonces voy a empezar presentando a Mariana Reyes Gámez. Ella actualmente es coordinadora de vinculación, consultoría e investigación del Laboratorio de Innovación Económica y Social, LAINES, de la Universidad Iberoamericana Puebla. En los últimos 5 años ha coordinado y colaborado en proyectos orientados a la gestión de procesos de economía social, con el pleno convencimiento que este es el camino para transitar a una sociedad más justa y equitativa. Cuenta con estudios de ingeniería industrial y maestría en desarrollo humano por Libero Puebla. Ha participado en procesos de construcción de vida digna con diversas poblaciones y desde el enfoque centrado en la persona. También ha colaborado en diferentes áreas dentro de la Ibero Puebla durante los últimos 15 años, en donde se ha desempeñado como asistente del campo estratégico de pobreza y exclusión del sistema de universidades jesuitas, además de ser parte del equipo del Centro Formal Integral y Centro de Formación Humanista. Muchísimas gracias, Mariana, por estar presente, por haber aceptado esta invitación. Gracias a También ustedes. también nos acompaña Bárbara Altschuler. Ella es de la Universidad de Quilmes, en Argentina, doctora en Ciencias Sociales, tiene una maestría en Desarrollo Económico de América Latina, en licenciatura estudió Sociología, es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, directora del Observatorio de la Economía Social y Solidaria y de proyectos de investigación acción participativa. Se desempeñó también como directora de especialización en gestión de la economía social y solidaria del 2012 al 2017 y fue coordinadora del Diploma Superior en Desarrollo Local y Economía Social del Flaxo, Argentina, en el periodo del 2004 al 2009. Ha publicado diversos artículos sobre territorio, desarrollo local, economía social y solidaria, educación superior y desigualdad social. Bárbara, muchísimas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias a todos y a todas. Y por último tenemos a Carla Galán Guevara. Ella es profesora de tiempo completo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM. Es licenciada en Economía, maestra en Ciencias y Estudios de Desarrollo y doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario. Previo a su trabajo en el sector académico, trabajó en el sector público, en un organismo internacional y en organizaciones de la sociedad civil. Sus intereses se relacionan con alternativas al sistema económico mediante el estudio y desarrollo de proyectos socioeconómicos basados en los principios de sustentabilidad, justicia social y bienestar colectivo. Sus líneas de investigación principalmente son medios de vida como sistemas socioecológicos complejos, economía, sociedad y sustentabilidad, economía social y solidaria, gestión de procesos socioeconómicos alternativos. Y junto con otras y otros colegas del ENES, inicia acciones para promover y apoyar iniciativas de economía social y solidaria y sustentable en la comunidad universitaria, en la UNAM, y bueno, también ha hecho este trabajo con diversos actores. Y me parece muy importante también mencionar que es miembro fundador de la Comunidad Universitaria de Economía Social y Solidaria para la Sustentabilidad en el ENES, que es un proyecto de reciente creación. Bueno, ahora les voy a compartir un poco, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de economía social y solidaria? Y para esto voy a citar a Corallo, ¿no? Que es un académico reconocido en temas de economía social y solidaria, y justo este posicionamiento surge en confrontación del pensamiento hegemónico en el campo económico, particularmente el sistema capitalista y neoliberal. La economía social justo lo que plantea es repensar las relaciones económicas desde paradigmas y planteamientos diferentes. Eh,
La economía social justo lo que persigue es construir relaciones de producción, distribución, consumo, pero basadas en la justicia, la cooperación, la reciprocidad y la ayuda mutua. A diferencia de este pensamiento hegemónico que tiene como principal objetivo el consumo, ¿no? Y el generar procesos de acumulación. Y algo que es muy importante en la economía es que está centrada en en las personas, en las relaciones entre las personas, en el trabajo de las personas, y simplemente el mercado es un papel instrumental para poder lograr satisfacer las necesidades, ¿no? Sociales, el servicio del bienestar de todas las personas y de la reproducción de la vida misma. Es decir, el mercado es la vía o el instrumento, pero no es el fin, a diferencia de la economía convencional o tradicional. Voy aquí a retomar algunas ideas que el AINES tiene publicadas en su página web, en donde nos comparte que justo esta forma de hacer economía, pues se puede ver reflejada en organizaciones, y estas organizaciones son colectivos, ¿no? Donde los socios centran su trabajo en la colaboración, ¿sí? Son procesos autogestivos, autónomos, transparentes, democráticos y participativos. Y bueno, ¿por qué hacer este conversatorio? Este conversatorio justo surge de la idea de preguntarnos cuál es el papel de las universidades para promover procesos de economía social y solidaria, pensando que la universidad no solo es este espacio que genera conocimiento, sino es un espacio en el que se co-construye conocimiento con otros actores, es un espacio que tiene una función social y que por lo tanto me parece que tenemos la obligación de generar estrategias de vinculación y extensión con otros sectores, y principalmente con los sectores más vulnerables de la población. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con una serie de preguntas. Me parece que no he compartido la dinámica, ¿verdad? Se me fue compartir la dinámica. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a hacer algunas preguntas detonadoras y voy a pedir a cada una de ustedes que de favor me compartan su experiencia, sus ideas, sus respuestas, y lo que podemos ir haciendo es que nos podemos ir alternando para las respuestas de las diferentes preguntas. La primera pregunta que les queremos hacer tiene que ver con, si bien cada uno de ustedes representa a una universidad particular, queremos saber por qué es que desde la universidad que representan se pensó en desarrollar una maestría, una especialización, un laboratorio, un diplomado en economía social y solidaria. ¿Por qué pensarlo desde la universidad? Entonces, si quieren, ahora empezamos con, como los presenté, primero con Mariana, Bárbara y al final Carla para esta primera ronda. De acuerdo, muchas gracias, Carla. Gracias por la introducción, que ya también adelantas algunas de las ideas que yo quiero compartirles. Bueno, pues ante esta pregunta de por qué la Universidad Iberoamericana Puebla decide tener una experiencia de economía social, y lo digo ahora como experiencia porque quiero remontarme un poco a la historia de cómo surge o cómo llega la economía social a la institución. Y bueno, hace más de 15 años una maestra conoce el modelo en el País Vasco, en la Universidad de Mondragón. Le parece muy interesante lo que ve allá desde esa universidad, pero también todo lo que se vive en esa región en cuanto a cooperativismo, y decide traerlo a la universidad pues para incorporarlo a las licenciaturas. En ese momento no había mucha claridad de cómo hacerlo, pero sabíamos que ese era el camino porque va de la mano y coincide y da respuesta plenamente a la misión universitaria de ser para los demás, de transformar esta sociedad a una sociedad más justa y equitativa, y también de generar un ecosistema del cuidado, ¿no? Entonces, justo porque tenemos esta respuesta clara en la economía social, pues entonces se decide hacer todo un programa académico, en este caso la maestría en gestión de empresas de economía social,
fue el primer programa académico que tuvimos para dar respuesta al tema de la economía social. Se tuvo en un inicio, pues, 2, 3 generaciones, y se dieron cuenta en ese momento quienes estaban coordinando que la maestría era muy importante, era un espacio pertinente, sin embargo quedaba limitado para todo el alcance que se podía tener desde este tema. Es por eso que se empieza a reinventar, a pensar, a buscar la manera en la que nosotros como universidad pudiéramos intervenir en los espacios, en los territorios, con las comunidades, con los colectivos, y se piensa en este laboratorio de innovación económica y social. El AINES, así lo conocemos de manera resumida, estamos por cumplir 5 años de trabajo, y bueno, lo que buscamos es generar estrategias para que desde el ámbito empresarial, académico y político podamos consolidar experiencias de economía social. Esto a través de diferentes vinculaciones, de procesos de formación y acompañamiento, que eso es algo muy, muy importante para el laboratorio, y que bueno, pues eso siempre con la mirada de llevar los principios y valores de la asociatividad con la intención de dignificar el trabajo y la vida. En el AINES nos definimos como un puente que a partir de la economía social propiciamos estos mecanismos de transformación, y bueno, pues hemos desarrollado diferentes líneas de acción. Entre ellos está la innovación, la formación, la incidencia y las alianzas. No me voy a detener en lo que hacemos a grandes rasgos, pero lo que buscamos es tener estos proyectos de la mano de aliados estratégicos para poder llegar a los diferentes contextos, porque no solo trabajamos en comunidades rurales, trabajamos en espacios urbanos, con jóvenes. Es decir, el perfil es diverso porque creemos que la economía social está en todo y es para todos. Y justo dentro de una universidad, como bien lo decías, tenemos la obligación justo de formar a estos profesionistas para que a través de las diferentes disciplinas se pueda enfocar de una manera profesionalizada todas estas estrategias para llevarlas a los procesos de economía social. Dígase emprendimiento, dígase circuito, dígase generación de cajas de ahorro, es decir, hay una diversidad de acciones, porque creemos que debemos demostrar a estos alumnos y alumnas que la economía social es una forma de vida. Entonces, bueno, por eso es que creemos que es muy importante que desde las universidades se promuevan estas acciones que generen esta estrategia desde los profesionistas que estamos formando. Entonces, bueno, pues hasta aquí lo dejo para no alargarme más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Bárbara. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todos y todas. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a Carla y a través de ustedes al laboratorio y a la Universidad de México. Tengo muchos amigos queridos allá, así que bueno, es un gusto compartir en este espacio, también un gusto compartir con Mariana y con Carla, que tuvimos oportunidad de conocernos el año pasado en Argentina, en el Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria en la Universidad Nacional Quilmes. Bueno, quizás les cuente más adelante un poquito de eso. Y bueno, en nuestro caso, en la Universidad Nacional de Quilmes, nosotros iniciamos en el año 2006, ya llevamos unos 14 años trabajando en esta línea, y tiene mucho que ver con el proceso que estábamos viviendo en nuestro país en la post-crisis 2001. Recuerdan que nosotros veníamos de 4 años de recesión muy fuerte, de un periodo neoliberal muy, muy fuerte, llegamos a un pico de 18% de desocupación en el año 98. Esto generó la experiencia de los clubes del trueque en la Argentina, de las fábricas recuperadas, de los movimientos de desocupados, una serie de respuestas sociales a la crisis, como nos gusta llamarle a nosotros, para la generación de trabajo, de ingresos y de revinculación social, porque además de la pérdida del trabajo y del ingreso, la gente también había perdido su lugar de pertenencia, su lugar de vinculación en la sociedad.
En ese sentido y en ese contexto es que las universidades públicas como la nuestra, y particularmente las universidades del conurbano bonaerense, nosotros estamos en la zona sur del conurbano de Buenos Aires, en la zona de Quilmes, donde tenemos una particularidad, un tipo de sujeto de estudiantes que, bueno, no son por ahí los característicos quizás de la Universidad de Buenos Aires o de las universidades nacionales más antiguas. Nuestra universidad tiene 30 años ya, pero igual es de un poco de las últimas camadas, ¿no? Si bien hay otras universidades mucho más nuevas. En ese sentido se da un contexto muy fuerte en la universidad de dar respuesta a esta crisis que estábamos viviendo como sociedad. Y en ese sentido, bueno, un poco nuestro mentor, referente y coordinador actual, el profesor Rodolfo Pastore, que actualmente es el director del Departamento de Economía y Administración, que es donde tiene la mayor parte de la sede, toda la actividad que hacemos en Economía Social y Solidaria, inicia con un pequeño grupo de voluntariado, de estudiantes, de voluntariado universitario y de proyectos de extensión, vinculados justamente a empezar a vincularnos con las organizaciones del territorio, con los sindicatos, con los gobiernos locales. En ese sentido se crea una mesa territorial de la economía social y solidaria, como decía, con las organizaciones, con el gobierno local, la MEPES, la mítica MEPES, estamos a esta altura, la Mesa de Promoción de la Economía Social y Solidaria, donde de manera conjunta entre universidad y actores del territorio comienza a fomentarse una serie de iniciativas, y entre ellas una muy importante que es la Feria de la Economía Social y Solidaria, que comienza a realizarse tanto en territorio, en los barrios, como dentro de la propia universidad. Al mismo tiempo, se crea una primer cátedra optativa para diversas carreras, sobre todo del área de Economía y Administración, que es TIP, es la materia Teoría y Práctica de la Economía Social y Solidaria, que bueno, es nuestra primer inserción ya en la parte formativa. Un poco más adelante, ya en el 2010, nosotros hacemos una fuerte articulación con políticas públicas, ya en un contexto, ¿no es cierto?, de un periodo neodesarrollista, donde el tema de la economía social y el desarrollo local se instala con fuerza en la agenda pública. Nosotros tenemos por primera vez desde el año 2003 un programa nacional de desarrollo local y economía social y solidaria, y más adelante también lo que se llamó el programa Argentina Trabaja, que era un programa de inclusión social con trabajo. De ahí que nosotros nos vinculamos con el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y se crea el diploma, el DOCES, la DOCES, como la Diplo, cariñosamente le decimos, que es el diploma de orientador socioeducativo en economía social y solidaria. Esta es una experiencia fundante para nosotros, además es una experiencia bastante inédita a nivel nacional, porque es el primer diploma de extensión universitaria de un año de duración. Nosotros empezamos a generar formación, capacitación para una organización, para una cooperativa, pero nos damos cuenta que todo eso era muy acotado y que necesitábamos una formación más integral para realmente formar cuadros militantes, decíamos, con todas estas organizaciones sociales, ¿no es cierto?, que poder tener una formación más integral. Entonces, esto se convierte en una carrera, pero de extensión. Y esto ya tiene una fuerte impronta de inclusión educativa, porque acceden a la universidad trabajadores, trabajadoras, desocupados, gente de los movimientos sociales, porque al ser de extensión no se requería una terminalidad educativa previa. También esto nos obliga, digamos, o nos lleva a construir una propuesta pedagógica y didáctica acorde a este sujeto de aprendizaje, ¿no? Entonces, es ahí cuando le estoy hablando además de algo que cobró mucha escala. Nosotros tenemos alrededor de 2.000 diplomados, porque después se sumaron otras universidades y se triplicó la propuesta en base a esta primera experiencia piloto, que fue ya de 800 personas. Nosotros llegamos a conformar equipos de 100 docentes trabajando en pareja pedagógica, en comunidad de aprendizaje y en educación popular,
para poder recuperar los saberes, las experiencias y las prácticas económicas, sociales y políticas de estas personas que estaban accediendo a la universidad para formarse en economía social y solidaria. Así que bueno, un poco nuestro origen tiene que ver con eso, tiene que ver con una universidad que se compromete a dar una respuesta social en un contexto de crisis, pero que además entendemos que la crisis no es pasajera, y creo que hoy lo vivimos claramente. Entendemos que la crisis, digamos, es sistémica, es estructural, el empleo tal como se conocía se fue, digo, no volverá. Entonces, bueno, ya tiene que ver con empezar de ahí en más a construir una respuesta más sistémica para el fortalecimiento de este campo, bueno, con una serie de iniciativas que ya les iré contando. Vos decime, Carla, el tiempo, porque ahí me pierdo. Pues justo a tiempo, muy bien. Ok. Bueno, en realidad estar con ustedes para mí también es un sueño. A Bárbara la conocía, a Lainez tenemos mucho tiempo con ganas de acercarnos también para conocer su experiencia, porque nosotros, como mencionaba Carla al principio, estamos como que comenzando, ¿no? Y justo como mencionaba Bárbara, este pasito de primero un curso, después un proyecto, después una colaboración, o sea, como que todavía nos sentimos que estamos en ese proceso. Entonces, desde ese lugar, al contrario, yo estoy aquí para aprender muchísimo de ustedes, como siempre. ¿Por qué nosotros meter estos temas en la universidad y en específico en la INES, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores acá en Morelia? Bueno, en principio, así como muy, muy abstracto, es que siempre hoy en día se hizo mucho más evidente en las crisis, en la crisis del 2008, pero como dice Bárbara, ellos bastante antes que eso, que la economía parece algo que está completamente desvinculado de nuestros seres, ¿no? Desde quien habla de economía es un agente muy especializado, y después se basa en un montón de cosas muy abstractas y modelos y matemáticas que poca gente logra entender y logra vincularse con eso, ¿no? Entonces, desde allí, hablar de economía social y solidaria es hablar de economía en nuestra vivencia, ¿no? De traer a la corporalidad, a la práctica y al conocimiento la economía, pero que además es algo completamente ajeno a la mayoría de nuestras universidades. Desafortunadamente, hoy en día sigue siendo los programas de economía, programas de economía neoclásica, y en algunos casos hay una optativa por ahí de algún otro tipo de economía ambiental o economía social, ¿no? Como algo atípico, ¿no? Y la verdad es que lo que nosotros queremos hacer, y desde que metimos al menos un curso en una de las licenciaturas, es decir, la economía tiene que ver con todos nosotros, ¿no? Y eso es como lo que está detrás, ¿no? Y tiene que ver con todos nosotros, y todos nosotros hacemos economía en todos momentos de nuestra vida, en el sentido de que satisfacemos nuestras necesidades de diferentes formas, ¿no? Y ese es como lo que está en el origen, ¿no? O sea, no solo es traer nuevas teorías, sino traer nuevas formas de entender la economía y de apropiarse de la economía, ¿no? Por otro lado, en ese sentido, también creo que la economía social y solidaria, como lo mencionaban ya, es un instrumento de transformación. Y es algo que necesitamos. La crisis, como mencionaba Bárbara, no es una crisis pasajera, no es algo que pasó, no nos lo trajo solo la pandemia, ¿no? Tenemos una crisis civilizatoria, como diría Lev o Toledo o muchos de la gente que son nuestros referentes, ¿no? Tenemos una crisis que es sistémica, y que gran parte de ella viene en la forma en la que nos relacionamos con nuestra forma de trabajar, de consumir y de relacionarnos con los otros a la hora de satisfacer nuestras necesidades. Entonces, practicar de otra forma vivencialmente esta economía para nosotros es fundamental para transformar.
Y entonces, como es un instrumento de transformación, se convierte en un proyecto y se convierte en un proyecto educativo, pero no solo, se convierte en un proyecto de transformación social en el que en realidad, en primer lugar, a los que queremos llegar es a los estudiantes, ¿no? De cualesquiera área en la que estén, ¿no? Porque todos los que después, en teoría estamos formando personas que después se van a insertar a un mercado laboral así como en abstracto, ¿no? Pero eso lo pueden hacer de una forma distinta. Y entonces lo que sí queremos hacer es mostrarles que esa forma distinta la pueden aprender en su proceso formativo, ¿no? Ya sea a través de sus propios proyectos personales o vinculándolos con otros proyectos que ya están establecidos o con elementos de formación transversal, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, creo que no es solo una teoría, sino es una teoría, es una práctica y es un proyecto de transformación. Y ahí la dejo. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a estar leyendo algunos de los comentarios que están en redes. Por un lado, mandan saludos desde Argentina, Guadalajara, Honduras y Colima. Por otro lado, hay una pregunta muy interesante que plantea Erika Almeida sobre la oportunidad y reflexionar lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? La pandemia, y cómo eso ha generado una reflexión integral sobre las coyunturas de la economía social y solidaria. Esa es una pregunta que vamos a retomar más un ratito, entonces no abrimos espacio para el diálogo. Y después de eso, bueno, voy a dar la siguiente pregunta, que creo también es muy relevante y va a tener muchos matices, porque tenemos experiencias desde, ya nos compartía Carla Galán, ¿no? Que van iniciando, que se están apenas cocinando, ¿no? Que se está amasando sí, este cuerpo amorfo para darle forma a la comunidad universitaria en economía social y solidaria. También Mariana desde la INES, que nos comparte que inició primero como una maestría y después se hizo un laboratorio, ¿no? Que tiene por fin último hacer este proceso de vinculación y que tiene 5 años desde que se aperturó. Y por último, Bárbara, ¿no? Que nos comparte que justo nace como respuesta de la crisis civilizatoria en el 2001. Entonces, tenemos trayectorias, digamos, en términos temporales bastante distintas y creo que eso le va a dar riqueza a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido las experiencias desde cada una de las universidades en proyectos relacionados con la economía social y solidaria? ¿Cuáles han sido estos alcances y retos a los que se han enfrentado? Entonces, si quieren, ahora empezamos a la inversa. Sí, mejor. De lo poquito a lo mucho. En realidad, como les comentaba, pues nosotros, o sea, sinceramente creo que hemos empezado con el tema ya desde el establecimiento de un curso en una licenciatura, ¿no? Que eso empezó en 2014. Pero pian pianito hemos tenido varios proyectos de formación y acción en donde empezamos a vincularnos con otros, o sea, con nuestro entorno tanto local aquí en Michoacán, como hemos ido con estudiantes a prácticas de aprendizaje en Oaxaca, en otros lados del país. Queremos ir a Puebla, por cierto. Y ahora, justamente el proyecto que estamos desarrollando, el que estamos tratando de cocinar a pesar de la pandemia, ¿no? Es precisamente darle forma a este como triple espacio, ¿no? Posible dentro de la escuela. Un espacio de formación complementaria, ¿no? En donde de todas las áreas del conocimiento, los estudiantes, los profesores, la comunidad en general, los trabajadores y trabajadoras se acerquen y en el que les podamos levantar la curiosidad y el interés por hacer algo en estos temas.
Otro de los espacios que estamos conformando es un espacio precisamente de vinculación, ¿no? Ya sea tanto para los estudiantes que quieran hacer alguna práctica, algún servicio social, algún proyecto específico, ¿no? Y para ello, pues ya llevamos bastante tiempo pues vinculándonos con el contexto local, con el gobierno local, con organizaciones de la sociedad civil aquí en Morelia, haciendo red. Ahora sí que, como bien comentábamos al principio, pues para algo son los equipos, ¿no? Y para algo son las redes, ¿no? Y creemos absolutamente que construir red es una de nuestros pasos necesarios para poder establecer un ecosistema en donde se puedan llevar a cabo la práctica de la economía social, ¿no? Y otro de los aspectos tiene que ver precisamente con apoyar al estudiantado de aquí a generar, a ser creativo, a generar procesos y proyectos para que aprenda y practique dentro de sus propios intereses una forma distinta de hacer economía, ¿no? Y entonces ahí dependemos completamente de los intereses y de las inquietudes y de las ideas que tengan los estudiantes, pero lo que queremos establecer es el espacio para que puedan hacerlo, ¿no? Y los recursos necesarios, no necesariamente los recursos monetarios, sino las personas con las que podamos hacer red para apoyar los procesos de aprendizaje en la práctica y en el emprendimiento social y solidario. Entonces, pues, ¿qué retos tenemos? Un montón. Bueno, primero, pues continuar estableciendo este caldo de cultivo, digamos, a pesar de la pandemia, ¿no? Pero sí necesitamos hacer comunidad adentro de la escuela y para eso necesitamos el apoyo no solo de las autoridades, que la verdad es que han sido súper receptivas y al contrario, o sea, es así de adelante que necesitan, sino también establecer redes dentro de la propia universidad. No necesariamente todos convivimos en espacios de emprendimiento y creatividad conjunta. Entonces sí creo que tenemos que ser súper sexys para los profesores, profesoras y los trabajadores y trabajadoras y hacer vínculos locales. Muchos de los trabajadores, o sea, administrativos y trabajadores y trabajadoras en la INES, es gente que vive cercanamente y que en realidad dentro de sus propias redes encuentra un entorno económico y social muy difícil, como es en todo el país, ¿no? Y entonces dentro de nuestra responsabilidad, esas redes se tienen que ampliar como responsabilidad social, no solo al interior con la gente de nuestra comunidad, sino ser más proactivos para que eso llegue a nuestro entorno, al menos a nuestro entorno más cercano. Entonces, bueno, más o menos. ¿Quedé al medio? ¿Sigo? Bueno, retomando un poco lo que decía Carla, voy a retomar algo de la pregunta anterior. Acá creo que no hay chiquito y grande, sino que hay lo dialógico y el aprendizaje permanente. Cada trayectoria y cada experiencia es única, así que siempre estamos aprendiendo. Bueno, también un abrazo para Erika, que nos escucha, y que tiene que ver con las redes, de cómo nos vamos encontrando y reencontrando, y esto no es casual, porque creo que también la economía social y solidaria justamente viene a plantearnos a las personas y a los vínculos en el centro, que a veces nos perdemos entre tantas objetos, tecnologías, estructuras. Así que bueno, no, quería retomar un poco entonces esto que decía también Carla, porque coincidimos mucho y creo que eso es lo rico también de encontrarnos desde las distintas trayectorias, en que también justamente pensamos esto de la universidad en la economía social y solidaria como una disputa, por un lado, como una disputa, como bien ella decía, de qué es lo económico, ¿no? La disputa con la economía de los economistas, podríamos decir, pero también con una disputa de sentido de cuál es el sentido de la universidad y cuál es el objetivo y qué debe hacer. Entonces, por un lado, bueno, sí, encontramos que
hay mucho apoyo desde las universidades, por un lado, para llevar adelante esto, porque es evidente la necesidad, ¿no?, de salir adelante con nuevas propuestas, con nuevos enfoques, con nuevas prácticas, pero también hay diversidad, diferencia, contraposición, y hay, o sea, muchas disciplinas, grupos, sectores que no creen que la universidad tenga que dedicarse ni a la extensión, ni a, ¿no es cierto?, ni a organizar el consumo, ni a organizar la producción en una serie de cosas. Entonces, por un lado está esta construcción, esta disputa y esta transformación que también bien señalaban las compañeras, donde la economía social es una realidad, por un lado, o sea, no es una idea o una teoría o un debate solamente, es una realidad empírica. Bueno, nuestro coordinador Pastore también plantea siempre estas tres dimensiones, ¿no?, de la economía social desde su dimensión empírica, como empecé yo también comentando, de que en la propia realidad de los territorios argentinos emergen todas estas experiencias que son innovadoras. Es simbólica en esta disputa, ¿no es cierto?, de conceptual y de sentidos, tanto sobre qué es la economía, pero también de todas las ciencias sociales, ¿no?, porque las ciencias sociales también nos estamos viendo atravesadas en esta necesidad de salir de las fronteras disciplinares y empezar a pensar de manera más compleja, más interdisciplinaria y más integral los problemas que de hecho lo son complejos, como, bueno, entre otros, esta pandemia también nos está mostrando, y también es fuertemente política en el sentido más amplio, de potencia, de poder, de construcción, de proyecto, de proyección. Entonces nosotros, bueno, como les contaba un poco, empezamos con la extensión, empezamos con este diploma de extensión. También empezamos también en ese mismo periodo con proyectos de investigación, por supuesto, porque hacíamos estudios sobre las distintas trayectorias empíricas, como le llamamos. Quizás una particularidad de nuestra universidad que no es tan trabajada en otros, tiene que ver con toda la línea de empresas sociales, que viene un poco de la experiencia italiana, ¿no?, de las cooperativas sociales de trabajo con distintos sectores vulnerables. Y eso tiene que ver, como les contaba, también con este equipo que se conformó de más de 100 docentes, porque ahí encontramos una trayectoria, digamos, plural, que venía por un lado de la economía heterodoxa, de la crítica, de la economía crítica, pero también de la psicología comunitaria, de la educación popular. Entonces, esto es esa amalgama que empieza a generar entre nosotros mismos, como equipo que nos íbamos construyendo para generar discusiones sobre cómo teníamos que hacer formación, cómo teníamos que hacer extensión, porque la misma extensión es interpelada, ¿no es cierto?, en el sentido de que no es un ir al territorio a llevar la tecnología y las soluciones, sino en este diálogo de saberes que es, digamos, el horizonte, pero que también sabemos que es complejo y es desafiante, ¿no? Entonces, digo, en esta interdisciplina, bueno, nosotros trabajamos, por un lado, entonces, en el campo de formación, actualmente tenemos desde la extensión, luego avanzamos a una tecnicatura universitaria en Economía Social y Solidaria, que es un poco también el corazoncito que tenemos, porque hoy todos los más o menos 30 docentes que trabajamos full time, diría, actualmente en la Universidad de Quilmes somos docentes de esta tecnicatura, y donde ya tenemos casi 300 egresados técnicos trabajando. En los proyectos de extensiones avanzaron hacia un programa de extensión que hoy tiene unos 16 proyectos, y otra de las características ahí también de este campo, que no solo es multiactoral, sino que además es multidimensional, ¿no?, porque estos proyectos abarcan desde jóvenes y trabajo, género y cuidados, ambiente y reciclado, turismo social de base comunitaria, tecnologías sociales, mercados alternativos, es decir, una gran gama de campos de acción, de pensamiento, de trabajo y de prácticas. Y de ahí, desde este programa también avanzamos a la incubación universitaria, esto un poco más recientemente, en el 2014, a partir de la creación del Programa Universitario de Incubación Social, que depende de la Secretaría de Extensión y de la Secretaría de Vinculación Tecnológica, y que actualmente tiene 8 incubadoras que un poco siguen estas líneas que les comentaba recién. ¿Cuál es para nosotros la idea de la incubación? Bueno, hicimos ahí varios giros, digamos, en el sentido de que no ascribimos a una incubación tradicional
originalmente la incubación tiene que ver con la incubación tecnológica, la incubación de empresas. Luego encontramos la gran experiencia brasilera, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Lula, de la incubación social, ya orientada a las cooperativas sociales, a las cooperativas populares, de recicladores, etcétera. Y nosotros tomamos esta experiencia, pero le damos también otro giro que ya es no la incubación de proyectos o de empresas o de cooperativas en particular, sino lo que llamamos incubación de procesos. Bueno, y ahí las discusiones, ¿qué es incubar procesos? ¿Cómo incubamos procesos? Bueno, nosotros lo pensamos como el desarrollo desde equipos multiactorales, docentes, estudiantes, graduados y actores del campo de la economía social, en el desarrollo de procesos que consideramos estratégicos para el fortalecimiento de la economía social y solidaria. Por ejemplo, la construcción de distintos tipos de mercados. Mercados territoriales, mercados sociales, mercados institucionales, hoy actualmente mercados digitales, ¿no es cierto?, redes de comercialización y consumo, pero también el desarrollo de tecnologías sociales, por ejemplo, la creación de el Chasqui, que es una plataforma en base a software libre justamente para facilitar este tipo de procesos de comercialización. Y en ese sentido, o sea, la incubación de procesos tiene que ver, por un lado, con una sinergia de la formación, la extensión y la investigación, porque todo eso lo requerimos para innovar. Creo que ahí Mariana también nos puede contar mucho de cómo trabajan ellos en estos procesos de innovación, pero tiene que ver justamente con eso, con dar un paso más en el desarrollo de propuestas y de dispositivos concretos para el campo de la economía social, pero también es dar un poco esta vuelta, porque nosotros, a ver, tenemos 2.000 diplomados, 200 técnicos, también tenemos 2 posgrados, no los nombré, pero también tenemos 2 posgrados virtuales en economía social. Bueno, ¿cuál es el campo profesional también en que van a trabajar todos estos profesionales y graduados? Entonces, también es un espacio de práctica, es un espacio de aprendizaje, es un espacio de construcción con los estudiantes, con los actores sociales y bueno, en ese sentido de innovación también. Dije un poco lo que hemos hecho, algo de nuestros alcances, y los retos, bueno, son también muchos, siempre son muchos, porque siempre estamos un poco empezando o dando pasos, y bueno, por un lado, nosotros éramos un grupo, un desafío importante fue lograr una transversalidad dentro de la universidad. Por ejemplo, ahora estamos preparando una materia para la carrera de contador, que no tiene para nada esta formación, y nosotros decimos, bueno, estos profesionales tienen que saber que no solo van a encontrar empresas o empleados, tienen que saber que van a encontrar cooperativas, emprendedores, que van a encontrar distintos tipos de unidades económicas. Entonces, por un lado, esta transversalidad. Por otro lado, la construcción político-institucional dentro de la universidad, porque sin ello tampoco hay posibilidad de transformar y de avanzar, ¿no es cierto?, en ello. Y por otro lado, también la construcción interuniversitaria, en la cual también estamos avanzando, pero bueno, siempre hay mucho más por hacer. Veo que Carla me mira, así que calculo que me pasé el tiempo. Gracias. Bueno, pensé que querías decir algo, Carla, antes. Bueno, pues en el caso de Lainez les comparto, bueno, coincido mucho con lo que Carla y Bárbara han compartido, pero bueno, ahora iré comentando. En el caso de Lainez, como mencioné antes, algo muy importante, y esto que dice Carla tiene todo el sentido, esta importancia de generar redes y generar alianzas ha sido fundamental. Si bien estamos dentro de una institución educativa que desde su misión abona, contribuye a los logros también o al trabajo que se puede hacer desde el laboratorio encaminado a la economía social, creemos que ha sido muy importante también tejer alianzas con diferentes sectores, ¿no? Hemos hecho a nivel nacional, alrededor de 43 alianzas estratégicas con el gobierno, con los 3 niveles de gobierno, por ejemplo, eso ha sido muy importante.
con cámaras empresariales o el sector empresarial, con organizaciones de la sociedad civil, iglesias, con otras universidades. O sea, es decir, todo eso nos ha permitido llegar a lograr los proyectos que hemos consolidado a lo largo de estos 5 años como LAINES, ¿no? También a nivel internacional hemos logrado hacer alianzas importantes con fundaciones o con organizaciones, con programas internacionales, que eso también pues, nos ha permitido ir a aprender de la experiencia de otros países, pero también a hacer nuestra aportación desde un esquema formativo, ¿no? El laboratorio ha tenido como dentro de su principal o una de sus principales actividades es la formación y el acompañamiento. Entonces, en todo este tiempo hemos hecho procesos formativos de diferentes niveles, puede ser diplomados que están avalados, digamos, desde la Secretaría de Educación Pública, pero también procesos formativos que vamos desarrollando desde el laboratorio y que podemos ir e impartir en el territorio donde está esta comunidad o este colectivo que lo necesita, y entonces es ahí donde vamos de la mano de nuestros aliados. Es decir, ir como universidad te abre puertas importantes, ¿no? Pero quien conoce el territorio, quien conoce las necesidades, además de la gente, que es lo más importante, también es este aliado que es quien nos, a lo mejor tiene este proceso de confianza ya ganado, ¿no? Entonces, por eso ha sido importante también. Y en estos procesos formativos, bueno, pues hemos tenido 477 personas formadas, más o menos aproximadamente. Entre ellos están 2 figuras muy importantes que hemos ido formando a través de una metodología que se desarrolló también en la Ibero Puebla, la metodología de acompañamiento a empresas de economía social, y hemos ubicado 2 figuras muy importantes que son la orientadora y la dinamizadora. Estas 2 figuras, la orientadora es quien se dedica a través de la metodología a acompañar la generación de emprendimientos de economía social, ¿no? Y el dinamizador o la dinamizadora es esta persona que conoce las necesidades y tiene todo este panorama amplio de un territorio, y es quien nos va a poner en contacto con las personas indicadas, la que nos va a abrir las puertas con otro grupo de personas. Es decir, vamos moviendo todo el territorio para generar circuitos de economía social. Entonces, ellos han estado dentro de nuestras formaciones, y también hemos hecho procesos de acompañamiento para 487 empresas, más o menos. Esto quiere decir que son cerca de 2.600 integrantes de estas empresas. Hemos tenido también alumnos de maestría y de licenciatura que se han incorporado a estos proyectos y que a lo mejor han hecho su servicio social, sus prácticas profesionales o simplemente voluntariados, porque el laboratorio no tiene esta presencia en un programa académico como tal. No manejamos materias, digamos, o asignaturas desde el laboratorio, entonces más bien los jóvenes se acercan con nosotros para hacer alguna de estas prácticas académicas, ¿no? de su plan curricular. También hemos tenido participación en procesos políticos, hemos hecho una revisión de la Ley de Economía Social, bueno, eso se hizo en años anteriores, en el 2015 me parece, 2015, y bueno, pues también hemos hecho el diseño de algunas propuestas también para la ley, ¿no? Hemos generado también evidencias a través de documentales, publicaciones y episodios de series de televisión. Esas las pueden encontrar en la página del laboratorio, en la sección de recursos, que son espacios, o más bien hemos generado estos materiales pues también para continuar con la formación, para acercar elementos de economía social, es decir, diferentes elementos que también puedan estar al alcance de todos. Y hemos desarrollado proyectos en diferentes perfiles. Unos son de intervención, como ya les he comentado, y entre ellos está uno que acabamos de terminar recientemente, que se llamó la Plataforma para la Construcción de Seguridad Ciudadana Juvenil en México, en donde trabajamos con jóvenes en situación de riesgo en 6 estados de la República Mexicana. Y bueno, pues con ellos hicimos la incubación de 199 emprendimientos
y bueno, se logró la construcción de un ecosistema para fortalecer estos colectivos desde la gestión de maquinaria y apoyo en algunos de los casos para el desarrollo de su actividad productiva, ¿no? Dentro de los retos, pues hay muchísimos. Coincido en esto que han mencionado. Me enfoco pues al tema de este espacio que es pensando desde las universidades. Creo que desde el laboratorio hemos logrado un gran trabajo de impacto hacia el exterior de la universidad y eso ha sido muy importante. Pero nos ha faltado esa habilidad para saber llevarlo al interior de la universidad. Lograr que los estudiantes, los y las estudiantes logren cambiar ese chip, ¿no? De cuando yo salga quiero ser una persona exitosa, un gran profesionista. Toda esa receta que hemos tenido en todos los procesos formativos que vamos teniendo, pues es muy complejo lograr presentar esta otra forma de ser profesionista, de acercar tus saberes, tus capacidades, tu formación disciplinar, pues a una manera distinta de vivir, ¿no? Distinta de la que nos han ido presentando a lo largo de nuestro camino, ¿no? Entonces ese ha sido un reto importante. Logramos ya tener una asignatura dentro de 3 licenciaturas que se llama Emprendimiento Asociativo y que está dentro de una de las ingenierías, dentro de una licenciatura en el Departamento de Negocios y otra en Ciencias Sociales. Ese ha sido un logro, pero igual que Bárbara estamos buscando la transversalidad. Creemos que debemos tener presencia en todas las licenciaturas, porque esto es para todos y que el arquitecto logre concebir su profesión desde la economía social y pensar en cooperativas de vivienda. Bueno, eso es para todos, ¿no? Pero ¿cómo puede irse generando este vínculo? Y ese ha sido un reto grande, pero bueno, pues estamos caminando también hacia ello, ¿no? Y bueno, pues lo que sí hemos intentado todo el tiempo es atraer a estos jóvenes a conocer los proyectos en los que estamos colaborando. Y bueno, pues también es importante lo que se va transformando para quien se da la oportunidad de vivirlo, ¿no? Bueno, pues ya no me di cuenta del tiempo, pero no quisiera también pasarme por mucho. Listo, Tú vamos hazme señas, bien. Carla. No, vamos muy bien con el tiempo. Okay. Pues muchísimas gracias. Me parece muy importante lo que nos han compartido, las experiencias, las diferentes trayectorias, los retos que se enfrentan. Además, cómo la economía atraviesa todos los sectores de la sociedad, ¿no? Desde lo que hacemos de la universidad para afuera, pero también lo que hacemos de la universidad para adentro, ¿no? Y bueno, ya nos compartían también, hay muchos retos respecto al trabajo. La siguiente pregunta tiene que ver con lo que ya nos planteaban en el chat en el Facebook. Bajo el contexto actual, ¿cuál es la proyección de este tipo de iniciativas, ¿no? ¿Hacia dónde van caminando, ¿no? Y cuáles serían incluso las fortalezas, ¿no? De seguir caminando desde la economía social y solidaria bajo el contexto actual. Entonces, si quieren, ahora movemos otra vez la ronda de respuestas. Ahora, ¿qué les parece si empezamos con Bárbara, que siempre que había quedado en medio? Adelante. Perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, en este contexto se dan como situaciones paradójicas, ¿no? Por un lado tenemos una fuerte, digamos, crisis en cuanto a los propios sectores de la economía social y solidaria, las vulnerabilidades, las necesidades, pero también sabemos, como un poco empezamos esta charla, que también es en esas crisis donde resurgen, ¿no es cierto?, las
iniciativas, las respuestas, las redes, así que bueno, siempre está como esta paradoja. Yo creo que también a veces vamos impulsando hacia la sociedad un montón de cosas y a veces vamos por detrás tratando de acompañar los procesos que son más rápidos de lo que podemos. Por ejemplo, bueno, en este momento todas las ferias se han virtualizado. Yo, por ejemplo, soy parte de un grupo de muchos, pero uno de ellos, ¿no es cierto?, de emprendedores donde hay un dinamismo impresionante en cuanto a cómo nos organizamos, vendemos, muestro, bueno, hagamos acuerdos, 5 fotos cada uno por día. Bueno, una cosa que uno dice es maravilloso. Y ahí, bueno, todo esto que hemos podido, ¿no es cierto?, desarrollar desde la universidad en cuanto a dispositivos, a tecnologías, a metodologías, poder aportar todo esto, digamos, ¿no es cierto?, ante este nuevo dinamismo social donde no estamos igual que en el 2001, porque para eso hemos construido equipos, hemos construido aprendizaje, hemos tenido políticas públicas. Entonces, me parece que por un lado es esa nueva vuelta donde más fuertemente que nunca la crisis y la necesidad alternativa se impone. Entonces también es un terreno muy propicio para dar fuertemente de vuelta estas discusiones sobre el sentido de lo económico, sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la producción, sobre la organización del consumo y todo este tipo de disputas, ¿no? Por otro lado, creo que también es muy interesante esto que está sucediendo en la actualidad de, bueno, esto de los sectores esenciales. Antes no hablábamos de los sectores esenciales, ni reconocíamos, ¿no es cierto?, que la alimentación es algo esencial, que la salud es algo esencial, que la distribución y la logística de los compañeros y compañeras que están en la calle poniendo el cuerpo, ¿no es cierto?, a través de plataformas para lograr, digamos, que cada uno le llegue lo suyo, o sea, volver a poner esta cuestión de los servicios y trabajos esenciales me parece muy, muy importante para la economía social pensada como una economía para la vida, y ahí es, bueno, la disputa que tenemos que dar en este sentido, ¿no? Hoy estuvimos compartiendo todo el día unas jornadas en las que participamos de una red de 14 universidades del proyecto Inicia. Además, bueno, también comentar que estamos justo en el marco de la Semana Nacional de la Economía Social en la Argentina, donde más de 40 universidades estamos realizando una gran cantidad de actividades cada día, y discutíamos esta cuestión de las economías de plataformas, porque ya no es solo la economía social y solidaria, sino también la discusión sobre la economía colaborativa, que nuevamente, ¿no es cierto?, el capital se apropia de ciertas palabras, de ciertos conceptos, para reproducir, digamos, el capital y no la vida. Entonces también uno de los desafíos en ese sentido es, bueno, ¿cómo reapropiarnos nosotros de la capacidad de construir tecnologías sociales al servicio de las personas, al servicio de los productores, al servicio de los consumidores, y no como herramientas e instrumentos del capital, ¿no es cierto? Así que bueno, en ese sentido creo que tiene que ver con poder aunar y dar un paso más en esta organización que se viene desarrollando. Nosotros también tenemos, por ejemplo, dentro de la incubadora de economía, mercados y finanzas, una de las que les comenté, uno de los proyectos que tenemos es el de Mercado Territorial. Mercado Territorial es una organización de distribución y de comercialización solidaria e intermediación entre productores de la agricultura familiar en transición agroecológica y nodos de consumidores organizados. Bueno, esto creció de una manera impresionante durante la pandemia. Entonces, bueno, también el desafío es poder dar respuesta a esos saltos de escala y hacerlo de manera compleja, como estábamos hablando, ¿cierto? Llevando adelante los valores de la economía social y solidaria, las prácticas, creando trabajo digno y no trabajo precario, y también trabajando intersubjetivamente en estas transformaciones que no son solo hacia afuera, sino que son de cada uno de nosotros como consumidores, como productores, como docentes, como estudiantes o en el lugar que nos toque. Así que bueno, creo que la pandemia es un gran enseñanza, es un hecho social total, podríamos decir, un gran momento de aprendizaje, de cristalización, donde, bueno, la economía social solidaria, pero no solo, ¿no? En esto que también se está realizando hoy en día del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, donde ya también la economía social
y solidaria es también feminista, es también circular, es también, ¿no es cierto? Entonces, esta confluencia de perspectivas y de prácticas críticas que van hacia una idea más de economías transformadoras, y es uno de los principales desafíos, ¿no? Esta construcción de redes que hablaban las compañeras y de sujetos colectivos que también puedan poner en diálogo con el Estado y con las políticas públicas la necesidad de dar un soporte más sistémico a todo este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias, Bárbara. Ahora seguimos para modificar un poco el orden con Mariana. De acuerdo. Bueno, pues me da mucho gusto incluso ver cómo coincidimos desde lo que vamos compartiendo y cada que hablan digo, sí, yo estoy de acuerdo y además es parte de lo que quería compartir también. Pero bueno, pues en este tema de la proyección creo que justo esta situación, este contexto nacional e internacional en el que estamos, por el que estamos pasando y lo que estamos viviendo, pues nos lleva a trabajar aún más fuerte en esta forma de organización para resolver las necesidades, ¿no? Pues es necesario que también como universidades e instituciones pues impulsemos el trabajo de la economía social como uno de los ejes prioritarios de acción, ¿no? Nosotros al interior de la universidad estamos proponiendo algunos ejercicios de trabajo colectivo, pero también de consumo colectivo, ¿no? Son cuestiones que no nos habíamos planteado antes, pero justo este momento de crisis nos ha hecho pensar en esto, a ver si tenemos una comunidad universitaria ya que está bajo estas circunstancias, cómo podemos hacer para también pues dar respuesta desde la economía social, ¿no? Y como bien decía Bárbara, esto surge a partir de momentos de crisis en diferentes circunstancias, ¿no? Desde crisis económicas, crisis de venir de una posguerra, crisis sanitaria. Entonces, bueno, pues justo que sea esto lo que nos lleve a aprender y a reaprender a mirarnos de una manera más humana y fraterna y pues a ir pensando también desde esta manera más colectiva, ¿no? Nosotros lo que también estamos buscando con la gente y con los colectivos, con las empresas que estamos colaborando, pues es acercarle elementos de innovación, ¿no? Estamos también preparando diferentes talleres, procesos formativos en línea, que puedan acercarles estrategias digitales, por ejemplo, que ha sido algo que sabíamos que teníamos que atender, pero pues que esto nos ha llevado a que tenemos que acercarlo de una manera acelerada, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el laboratorio estamos haciendo este tipo de ejercicios de brindar de una manera cercana a estas formaciones y también estamos formándonos nosotros en el laboratorio en la creación de cooperativas de plataforma. Esta es una iniciativa que conocimos otra vez desde la Universidad de Mondragón, ellos nos invitaron, y pues que tienen como intención llevar, por ejemplo, esto que sucede con Uber, ¿no? Que, bueno, más bien a que se lleve desde los principios y valores de la economía social, pero una plataforma de este tipo y que, bueno, pues que todos los socios sean los beneficiados de este ejercicio. Hay un ejemplo, por ejemplo, disculpen, hay un ejemplo de CopCycle, me parece que se llama. Es una cooperativa que se han dedicado justo a hacer todo este tipo de entregas a domicilio en bicicleta y bueno, pues que se han organizado de diferentes empresas, cada quien tiene su giro, cada quien tiene su clientela, pero todos coinciden en esta entrega por bicicleta, ¿no? Lo han socializado. Entonces, bueno, esto justo a través de una plataforma que se están organizando para poder hacer esta cooperativa, ¿no? Entonces, ¿cómo reinventar, cómo innovar en estos nuevos procesos? Y eso es lo que desde el laboratorio estamos intentando, bueno, desde formarnos y también de acercar a la gente con la que estamos trabajando comúnmente para mudar a este comercio virtual, ¿no? Entonces, bueno, algunas cooperativas se han sumado a este proceso de comercialización
y bueno, pues estamos también acompañando los procesos de comercialización para quien no puede tener acceso a este tipo de estrategias. Bueno, ¿cómo resolvemos, no? Esto que mencionaba Bárbara de las ferias virtuales, pues ha sido también un mecanismo que nosotros hemos adoptado, pero bueno, estamos ahí siempre atentos a ver las necesidades más apremiantes, ¿no? Ahorita pues obviamente es resolver el tema del empleo, o del trabajo, resolver el tema de la comercialización. Bueno, pues desde el laboratorio es pensar en estas estrategias de acercar en la crisis, cómo generamos justo también esta cuestión en diferentes grupos, en diferentes cooperativas, para que puedan unirse y generar una estrategia entre todos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, seré breve porque coincido con lo que coincide Mariana, que coincidimos todas. Solo me gustaría un poco lo que mencionaba Bárbara también, de lo que hemos vivenciado, ¿no? A partir de la pandemia. Y sí, en los ámbitos más formales siempre se dice que una crisis también por el otro lado de la moneda tiene una oportunidad. Y me parece que la oportunidad más grande que nos ha generado esta pandemia es la oportunidad de repensar nuestras interdependencias. Creo que en muchos sentidos el aislamiento, contrariamente a, o sea, y que estemos encerrados y que llevemos bastante tiempo en una situación distinta, sí nos ha llevado a cuestionarnos de dónde podemos obtener las cosas que necesitamos para sobrevivir, y lo más esencial es el estómago, ¿no? Y en ese sentido, lo que sí he observado y se ha observado, o sea, he observado que muchos han observado lo mismo, es que precisamente desde el estómago nos estamos reconectando no solo con nuestro medio, sino con las personas con las que proveen los alimentos, ¿no? Y nos estamos empezando también a cuestionar, o ya llevamos bastante tiempo cuestionándonos de dónde vienen y a dónde va a parar nuestro dinero. Y yo creo que eso es como el elemento más primario, digamos, de conexión que podemos tener con nuestras dependencias más básica, que es el consumo de alimentos, ¿no? Y la generación de redes de consumo, la generación de redes de producción y de intermediación, digamos, o sea, de que lleguen los alimentos a nuestra casa, ha sido extraordinaria. En ese sentido, yo creo que esta coyuntura es una gran oportunidad para poder aprovechar en el buen sentido, no en el sentido oportunístico, eso que decía Mariana de repensarnos y de repensar nuestras dependencias y nuestras interdependencias sobre todo. Y entonces ahí yo creo que la economía social y solidaria puede proveer precisamente muchos elementos en donde nos podemos repensar y podemos reapropiarnos del control de nuestras dependencias más básicas, ¿no? Y volver a generar redes solidarias, porque una de las cosas que es transversal a todos estos surgimientos es la solidaridad. Y es valor fundamental, ¿no? De la economía social y solidaria, pero es valor universal, digamos, que son sobre los cuales se construye otra forma de hacer economía. Entonces yo creo que en ese sentido es una gran oportunidad. Y en el sentido más oportunista de la coyuntura o del momento actual, lo que sí en México hemos estado observando es que con el gobierno actual, en el caso de Michoacán, con el gobierno de Morelia actual, pero también con el gobierno federal, la economía social y solidaria por primera vez entra en la agenda pública, ¿no? No con recursos, casualmente, pero como política pública, y empiezan a ver la construcción de redes
que como no hay recursos de por medio, en realidad la gente que está interesada en participar en esas redes, pues es gente que en realidad quiere aprender y quiere transitar este camino. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad en México que tengamos esos espacios. Y también es cierto que han empezado a surgir, sí, proyectos con recursos. Por ejemplo, ahora hay un proyecto muy grande de CONACYT, que es pues, nuestro aparato de fomento a la investigación y el desarrollo. Por ejemplo, para la generación de procesos energéticos autónomos gestionados por comunidades de la economía social, lo cual cuando uno ve la propuesta de los proyectos que pueden entrar a ser financiados, apoyados por las políticas públicas, en realidad es una gran oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tenemos pues, que seguir construyendo y seguir fortaleciendo las redes para aprovechar estas oportunidades. Muchísimas gracias. Vamos 5 minutitos retrasados, así que intentemos dar, si es en medida de lo posible, celeridad a la última pregunta, porque hay algunas preguntas también de todos los que nos están viendo. La última pregunta tiene que ver con cómo lograr impulsar y fortalecer este tipo de iniciativas económicas desde y dentro y entre las universidades. Para iniciar, si quieren, ahora repetimos la fórmula de la primera pregunta. Mariana, Bárbara, Carla. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues nosotros en la universidad y también, bueno, pues justo ahora esto que comentaba Carla, para nosotros ha sido muy importante que desde el año pasado iniciamos o somos parte de un NODES, que son nodos de impulso a las empresas de economía social y solidaria, que están impulsados por el Instituto Nacional de Economía Social del Gobierno Federal, el INAES, que sé que en Argentina se llama igual, ¿verdad? Entonces, bueno, estos NODES están conformados por una instancia gubernamental, una organización del sector social de la economía y una universidad, una instancia educativa. Entonces, en este caso, nuestro NODES se llama SECAN, que quiere decir juntos en náhuatl. Si alguien sabe náhuatl y me dice no es cierto, eso no significa, por favor, háganos la corrección. Nosotros buscamos y eso encontramos y nos gustó. Pero bueno, se llama SECAN y hemos logrado durante este año hacer una serie de gestiones muy interesantes que como universidad no hubiéramos logrado de manera tan sencilla, pero justo con esta alianza pudimos llegar a lugares, a juntas auxiliares aquí en el municipio de Puebla para trabajar y acercar esta formación en economía social. Y dentro de nuestro nodo, esta organización del sector social de la economía, está una caja de ahorro que se llama Caja de Ahorro de PAC. La experiencia que tiene esta caja de ahorro y todo lo que ha podido llevar a estas juntas auxiliares ha sido fundamental porque, bueno, pues también ha sido todo un proceso de educación financiera para las personas. Entonces, estos nodos nos han permitido pues generar y ampliar todavía más las redes con todos los nodos que están alrededor de la República Mexicana, que se conformaron el año pasado y que ahora están en una nueva etapa de generar nuevos nodos, ¿no? De hecho, en Morelia ayer tuvimos un seminario y la persona del nodo de Morelia, una de las personas de la Secretaría de Fomento Económico, nos hizo la presentación del trabajo que han estado haciendo también allá, ¿no? Entonces, eso ha sido muy importante justo para poder lograr esta coincidencia, pues, con los actores del gobierno federal, que como bien dice Carla, ha sido también un impulso muy importante en esta nueva, o en esta etapa, pues, de gobierno. Ha sido interesante también que desde el principio dijeron no hay recursos
Entonces, bueno, pues de los 200 nodes que se iban a conformar, pues quedamos solo 50, ¿no? Cuando dijeron no hay recursos. Y eso es parte también de la cultura que hay que ir modificando, ¿no? ¿Cómo realmente podemos hacer todos estos ejercicios colaborativos desde los saberes, desde las capacidades y habilidades, desde cada institución? Y entonces nosotros nos hemos dedicado al trabajo con estos colectivos de mujeres, sobre todo en las juntas auxiliares. Hay quien mujeres que tenían su cocina económica, es decir, que venden comida a precios muy accesibles, pues que entonces dijeron, vamos, con el acompañamiento que se les dio, vamos a dedicarnos a hacer pizzas y las vamos a innovar. Y entonces ya te venden pizza de mole. No hagan caras porque puede sonar distinto, pero saben muy ricas, ¿no? A mí cuando me dijeron pizza de mole no se me antojaba mucho, pero saben muy bien, ¿no? O pizzas de chapulines. Las mujeres empezaron a observar qué es lo que tenían al alcance para aprovecharlo y transformarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de resultados ha sido muy enriquecedor. Y bueno, pues como universidad también nos hemos dado a la tarea de hacer materiales didácticos, materiales que nos permitan seguir trabajando en estos procesos formativos. Hemos hecho infografías. Es decir, los nodes nos han impulsado pues a hacer este tipo de cuestiones y ahora hicimos un nodo con iniciativa propia desde las universidades jesuitas en México, ¿no? Del sistema universitario jesuita. Entonces estamos en este nodo 5 instituciones jesuitas que también queremos impulsar desde la Compañía de Jesús y desde toda la red de la Compañía de Jesús este trabajo de llevar, de impulsar, de fomentar, de inspirar desde los principios y valores de la economía social. Entonces, bueno, yo creo que esa ha sido una alianza muy virtuosa que promovió el gobierno federal, pero que también has tenido una muy buena recepción desde las otras instancias gubernamentales y quienes estamos participando en ellos, ¿no? Perdóname, Carla, hasta ahora recordé que dijiste que fuéramos breve. Muy difícil. Pero muchas gracias, solo un minuto extra, así que bien, vamos. Bueno, Adelante, Bárbara. también voy a tratar de ser breve, pero nos apasionamos, eso es bueno. Bueno, sí, un poco entonces haciendo síntesis, ¿no? Por ahí varias cosas que fuimos comentando. Creo que hacia adentro o desde la universidad, creo que el desafío tiene que ver con esta sinergia de funciones, o sea, ya no podemos pensar ni la extensión como un compartimento estanco, ni la formación como algo cerrado en el aula, ni la investigación como algo de los investigadores. Creo que uno de estos grandes desafíos, por un lado, es esta sinergia, este diálogo entre las distintas funciones universitarias y en lo posible avanzar justamente hasta estos desarrollos de innovación multiactorales con los estudiantes, con los docentes, con los actores, y ahí todos los desafíos que podamos imaginar. También esta transversalidad que decimos, donde, bueno, no solamente queremos quedarnos hablando entre los que pensamos de la economía social y solidaria, sino también cómo dialogar con otras disciplinas, con otras carreras, con otros departamentos. También en este sentido que decíamos, ya no solo pensarnos como un sujeto que ya de por sí es heterogéneo y es plural, como es la economía social, pero también, por ejemplo, en la Argentina se está dando una confluencia muy fuerte con todo el movimiento de la economía popular, ¿no? Desde el punto de vista en que también la economía popular se convierte en un sujeto político con presencia, con voz, con representación. Entonces ya hablamos de economía popular, social y solidaria y feminista. Entonces, digamos, y esto que decía también al principio, bueno, también es una construcción político-institucional dentro de la universidad de participar activamente en las instancias democráticas de la universidad para dar estas disputas de sentidos y de recursos, por supuesto, que también van ligadas unas a otras, ¿no? Después, bueno, desde la universidad, de manera interuniversitaria, nosotros, como comentaba, tenemos un camino bastante interesante desarrollado. Por supuesto, hay muchísimo más por seguir avanzando, porque todo el
el tiempo estamos también volviendo quizás a las lógicas donde cada universidad vuelve a su propio juego y es difícil cooperar y es difícil trabajar juntos y cada institución vuelve a... Entonces es un permanente buscar estos caminos. Yo creo que ahí hay que ser como estar muy atento, política y epistemológicamente, podríamos decir, para no reproducir, para inventar, y realmente creo que estamos transitando este camino, ¿no? Pero todavía hay muchas palabras que tenemos que inventar, porque todavía no sabemos cómo nominar cuando decimos, bueno, pero esto no es eficiencia económica, ¿cómo le llamamos? Y hay que discutir cada concepto, pero también pensar herramientas y metodologías concretas, prácticas y novedosas, por ejemplo, de participación y de democratización a escala, ¿no? Que no es fácil. Entonces, todo esto son construcciones que hay que hacer. La Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, que hoy estamos celebrando nuestra tercera Semana Nacional de Economía Social, como decía, somos más de 40 universidades, donde, bueno, en cada universidad varía, a lo mejor es un equipo, una cátedra, un proyecto, un profesor, una maestría, o sea, es diverso, pero bueno, se da esta confluencia de construcción de sujetos más colectivos, y en este momento, por ejemplo, la RUES, estamos pudiendo dialogar con el INAES, como decía Mariana, que también es nuestro Instituto Nacional de Economía Social. Entonces ahí está la otra gran intersección con las políticas públicas, para poder trabajar juntos, ¿no es cierto? Y bueno, por ejemplo, desde el INAES se están desarrollando mesas territoriales de economía social. Entonces digo, en esta cuestión de reinvención político-epistemológica, ¿no es cierto?, donde la palabra que creo que nos sale es complejidad, porque es abordar la complejidad desde lo multidimensional, desde las multifunciones que desarrollamos y desde lo multiactoral, pero digamos, y también desde la multiescala, porque justamente en este momento, esto que estamos haciendo ahora, de tener un diálogo entre distintos países, universidades, lo estamos todo el tiempo, la pandemia también nos ha llevado a armar redes internacionales mucho más fuertes, pero a la vez trabajamos en lo nacional y a la vez trabajamos en lo local territorial. Entonces, esa multiescalaridad también, bueno, tiene toda esta riqueza donde creo que estamos atravesando, digamos, estamos pariendo de algún modo alternativas, me parece, o intentando por lo menos contribuir a eso en esta crisis civilizatoria que estábamos comentando, ¿no? Ay, perdón, Bueno, una ¿qué cosita añadir? nada Y más, ser breve. Carla. Perdón, no, que deje en el Vas. chat un montón de links ahí para que los compartan en Facebook. Tiene que ver con todas las conferencias que se estuvieron dando hoy en la semana y en el inicio, donde justamente, por ejemplo, presentaron la experiencia de CopCycle Argentina, que se empieza a desarrollar ahora también en nuestro país, entre muchas otras experiencias muy interesantes, así que bueno, para compartir. Muy bien, muchas gracias. Lo hacemos en ratito. Adelante, Carla. Pues ahora sí que para ir cerrando, en realidad voy a hacer un poco como también echar un cable a tierra, ¿no? O sea, los sueños son mucho más grandes que la capacidad que tenemos para llevarlos adelante. Entonces, sí, por un lado hablamos de redes y de apoyo, pero una cosa que es muy, muy cierta, y ahí a nosotros nos maravilló muchísimo en la experiencia de las universidades como la Universidad de Quilmes, que tienen, digamos, una estructura en donde los profesores pueden dedicar mayor parte de su tiempo, por ejemplo, a la extensión o al profesorado, a la docencia o a la investigación. En nuestro caso, tenemos que hacer muchos malabares porque las exigencias que vienen desde este modelo generalizado que nos exigen publicar y otras cosas que son la extensión, digamos, este otro tipo de proyectos, este otro tipo de iniciativas, están muy poco valorados dentro de nuestra propia universidad. Entonces ahí, como dice Bárbara, sí tenemos que echar la bronca interna, digamos, y no en el sentido negativo, sino de participar en los lugares en donde podemos empezar a cambiar las cosas, porque las cosas que queremos fomentar y apoyar en este sentido
también son importantes dentro de la formación y también son importantes dentro de la vida universitaria de la comunidad. Entonces, ahí, en ese sentido, sí necesitamos repensarnos internamente como docentes, como miembros de la universidad, como investigadores, para ampliar nuestra mirada y empezar a cambiar ciertas cosas en lo interno. Y pues entre universidades, la verdad es que yo creo que hay que aliarnos y pensar juntos. Por ejemplo, nosotros empezamos a dialogar justo con los colegas de Bárbara y con Bárbara para ver la forma de traer algo de su formación, por ejemplo, en la formación de formadores, para empezar justo a colaborar en ese sentido con ellos, pero nosotros también a generar esa otra red local de la que después podamos, con la que después podamos hacer algo y escalar, ¿no? Cualquier cosa que estamos haciendo. Entonces, tenemos eso en el tintero, lo tenemos que retomar. Pero también es cierto que necesitamos sí o sí buscar otras formas de apoyar estas iniciativas, estos proyectos y estos procesos, porque por ejemplo en la ENES somos poquitos, como dice Bárbara, a lo mejor es un profesor, bueno, en este caso somos muy poquitos y de esos poquitos no todos tenemos una plaza, ¿no? Y entonces, obviamente, en esta repensar nuestras formas de trabajo, de colaboración y de no, y de no explotar el trabajo de alguien que tiene mucha voluntad por llevar a cabo las cosas, tenemos que repensar esas cargas, digamos, de trabajo para llevar adelante estas iniciativas. Y también de repartir nuestros trabajos y nuestros recursos de otra forma. Creo que por allí más o menos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a algunas de las preguntas que nos han estado compartiendo quienes nos están viendo atrás de estas computadoras. Voy a empezar con la última de Rodolfo Pastore. Felicitaciones, compañeras. Excelente. En función de eso, dejo 2 preguntas abiertas, por si alguna quiere comentar algo. La economía como disciplina social ha problematizado la relación de la economía con 2 cuestiones, con 2 cuestiones de importancia: el poder y la eficiencia. Desde las universidades, ¿qué podemos decir en relación a estas 2 cuestiones y la economía social y solidaria? Son pocas las preguntas, son 3 preguntas. ¿Quieren que las lance todas o vamos una por una? Las lanzo todos. Ok, entonces esa es la primera. La segunda es de Eric Demian. Hago una pregunta que siempre me ha inquietado y que he debatido en algunas ocasiones. Desde su perspectiva, ¿es posible vivir sin papel moneda? Y no hablo de sustituirlo por criptomonedas o similares. Me refiero a si es posible únicamente intercambiar productos y servicios dejando la moneda en cualquiera de sus variables, como son los bancos de tiempo. Esa es la segunda pregunta. Bueno, acá hay una tercera que me parece esa la podemos compartir al final la respuesta. Si podrían dar información específica sobre los cursos y o diplomados sobre economía social y solidaria. Ya lo hemos compartido, pero a lo mejor al final les podemos dejar algunos de los enlaces de cada una de las universidades para poder resolver esta pregunta. Y la última dice, muy cierto lo que dice Carla. Los gurúes neoliberales no pueden explicar las sucesivas crisis del agotado y devastador sistema hegemónico imperante. Los medios los legitiman dándole lugar a sus recetas. ¿Cómo hacer para demostrar que es una realidad la economía social y solidaria? Y funciona en muchos países del mundo. Entonces, bueno, tenemos estas 3 preguntas concretas. Entonces, ahora abrimos a que nos compartan alguna respuesta. Bárbara, adelante. Ok.
Bueno, saludos Rodolfo. Voy a tomar mucho de tus palabras con tu pregunta en relación al poder y a la eficiencia, ¿no? Dos grandes temas. Bueno, por un lado estábamos justamente recién planteando, ¿no? Que por un lado desde la universidad específicamente, además de todo lo que hacemos, uno de nuestros roles específicos es construir sentidos, y en ese sentido, bueno, la eficiencia, ¿no? Entendida como eficiencia económica, sabemos que es un cálculo muy corto, muy reduccionista, ¿no es cierto? Cuando, o sea, hay un interés concreto de eficiencia para quién es el que se beneficia con qué es eficiencia y qué costos reducimos para ser eficientes. Entonces, esto no quiere decir que la economía social y solidaria no nos preocupe, porque también qué pasa cuando hay procesos colectivos donde no logramos los resultados que queremos y eso nos lleva demasiado tiempo y no llegamos, también se frustran. Entonces, es el desafío también de pensar unas otras formas de eficiencia o de eficacia o de sustentabilidad, podríamos decir, ampliada, donde hay ya varias dimensiones a considerar y no solo la económica estricta, sino que también tiene que ver con la eficiencia social, la eficiencia ambiental, si es que vamos a seguir usando este término o tenemos que inventar otros, ¿no es cierto? Pero digamos, bueno, esta multidimensionalidad de que hablamos, y bueno, también hemos hablado a veces de eficiencia colectiva, ¿no es cierto? Nuestro equipo lo discutimos, bueno, cómo lograr estas otras formas de eficiencia colectiva donde todos y todas nos enriquezcamos de algún modo del producto de los procesos que nosotros también y otros desarrollamos. Y en cuanto al poder, bueno, también esta doble dimensión, ¿no? El poder que nos oprime, que nos subordina, que nos determina, pero también el poder que construimos como colectivos, el poder de lo que podemos hacer y teniendo también muy en cuenta lo que decía Carla, también somos personas limitadas y a veces no podemos hacer todo lo que deseamos, pero sí hay una cuestión de repensar el poder y reapropiarnos del poder que tenemos cada uno y cada una de nosotros con nuestros saberes, con nuestras capacidades y que por supuesto eso se potencia muchísimo cuando trabajamos y aprendemos con otros. Así que bueno, esta doble dimensión del poder y el poder que hay que construir socialmente, que es poder económico, es poder simbólico y es poder político, como bien lo ha escrito en varios trabajos Rodolfo. Respecto de la moneda, bueno, justamente recién ahí les compartía una de las conferencias que hubo hoy en el proyecto Inicia, que fue sobre monedas sociales, monedas digitales y criptomonedas, muy interesante, muy recomendable. Ahí hablábamos de que en realidad el dinero es mucho más que el billete, ¿no es cierto? O sea, la moneda realmente es una forma de intercambio que es propiedad de la humanidad, podríamos decir, porque es la humanidad la que ha desarrollado distintas formas de intercambio para facilitar justamente los vínculos, y en ese sentido, bueno, justamente ya hoy prácticamente no usamos papel. Yo creo que no sé si tiene sentido que dejemos de usar monedas como formas de intercambio en el sentido que son instrumentos facilitadores. Lo que tenemos que dejar de pensar es que solamente hay una moneda oficial que justamente nos domina y que muchas veces es el dólar, ni siquiera es en la Argentina eso está clarísimo, ¿no es cierto? El peso nuestro siempre está con la soga al cuello respecto de las monedas, de las divisas, pero sí la posibilidad de crear monedas sociales, monedas locales, monedas comunitarias y otras formas de instrumentos digitales probablemente, bancos de tiempo, como bien dijeron hoy, que nos ayuden justamente a organizar y a potenciar todas estas capacidades que tenemos las personas de producir y de vincularnos con otros que producen otras cosas, pero desde las personas y de esa vinculación como persona más allá, y no solamente respecto de los bienes o materiales. Y la última tenía que ver con las ofertas formativas que tenemos. Bueno, en la Universidad de Quilmes, como dije, tenemos un trayecto que va desde la escuela secundaria técnica, también empezamos hace unos años a dar formación en prácticas de economía social en la escuela secundaria, y eso es muy
bueno en este sentido que decimos de que los jóvenes empiecen ya tempranamente a saber que existen otras formas de hacer economía, pero en particular creo que puede ser de utilidad compartir los 2 posgrados que tenemos, la especialización en gestión de la economía social y solidaria, que es una formación de 2 años aproximadamente, y es interesante porque es 100% virtual, así que está accesible a personas de todos los países, y también una formación parecida, pero más acotada, que es un diploma de 1 año que se llama de enfoques, experiencias y aprendizajes en economía social. Bueno, ahí tratamos de volcar todo esto que venimos conversando, tanto en cuanto a contenidos, pero también en cuanto a formas de trabajar, pensarnos desde las comunidades de aprendizaje y de prácticas, desde las redes y de los saberes y aportes de cada uno y cada una. Así que bueno, a disposición desde esos espacios para encontrarnos. Muchísimas gracias. Carla, adelante. Bueno, no sé si está bueno entrarle a esto de la eficiencia porque se ve que es un tema que están discutiendo, pero bueno, mi entendimiento es que justamente en el momento en el que, bueno, dentro de otras cosas, la economía convencional, su finalidad, bueno, es maximizar las ganancias, pero en realidad la eficiencia está en el centro de todo entendimiento. Y eso nos ha llevado a en el centro y en la finalidad, ¿no? En el objetivo, ¿no? Hay que lograr la eficiencia, ¿no? Hacer más con menos. Y ese hacer más con menos, en realidad, en estricto sentido, lo que pone a un lado es a las personas. O sea, lo que pone de lado es a las personas, ¿no? Porque hoy en día lo tenemos clarísimo, podemos hacer más con menos, o sea, con máquinas. En realidad no necesitamos a las personas. La función primordial, profunda que tiene el trabajo en nuestras vidas es completamente invisibilizada en el sistema económico y en la teoría económica convencional, ¿no? Y eso nos ha llevado ahora sí que me voy a meter a otro tema, a un nivel de complejidad en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestros sistemas, que es extraordinario. ¿En qué sentido? De que nos ha llevado a la especialización, a la super especialización, en el que por cumplir con la eficiencia hemos dividido las cosas que cada uno hacemos. Y incluso cuando tenemos trabajo y cuando estamos ejerciendo nuestro valor trabajo, ¿no? Lo estamos ejerciendo ya de una forma completamente alienada del bienestar individual, del bienestar propio, porque estoy pegando, cosiendo o pasando o apretando el botón a una máquina. Entonces yo creo que ahora sí que el origen de todos los demonios, desde mi punto de vista, está en la eficiencia. Y porque eso deja de lado que el fin de la economía tiene que ser primero nuestra realización personal a partir de nuestro trabajo y después la realización social, ¿no? O sea, tenemos que hacer una economía para la vida, como decían mis compañeras, y tenemos que hacer una economía para sustentar nuestra vida, o sea, para no acabarnos nuestro medio. Entonces, en ese sentido, pues sí, desde mi punto de vista, es el origen de la mayor parte de la problemática que enfrentemos hoy en día, pero deshacer esa complejidad, y por eso creo que esta pandemia y este tipo de crisis son una gran oportunidad, es precisamente recuperarnos como trabajadores, ¿no? Y que a través de nuestro trabajo podemos hacer nuestra vida y hacer la vida de los demás una mejor vida, vivible, ¿no? Y dejar de lado completamente o dejar a último término, como diría la economía ecológica, los objetivos de la eficiencia. Y nada más como vinculándolo, no me voy a meter al poder porque Bárbara lo expuso súper, súper bonito.
y bien el tema de las monedas. Como decía Bárbara, yo también concuerdo. O sea, yo creo que esta complejidad de nuestra realidad actual, en la que tenemos muchos grados de separación, digamos, primero entre personas, pero entre personas y procesos, y de entre procesos y nuestro medio, necesitamos, al menos hoy en día, hasta que reconectemos, nos interconectemos de otra forma, necesitamos de medios para poder intercambiar. Y si ese medio es una moneda local, cripto, o papelito que dice confío en ti, que es en el fondo lo que es, ¿no? Pues adelante el uso de las monedas, porque no podemos negar que estamos viviendo en un mundo sumamente complejo. Y como, bueno, no sé, en términos de si la economía social y solidaria la podemos hacer realidad, yo creo que es una realidad y ha sido una realidad siempre. Lo que pasa es que no la vemos y hoy en día en realidad es invisibilizada por lo que consideramos que es la economía. Y por eso, ahora sí que vuelvo al principio de mi intervención en este conservatorio, necesitamos redefinir para nosotros mismos qué es la economía y dejar de pensar que es algo alejado de nosotros y reconectar a sabernos que somos agentes, personas que hacemos economía desde que nos despertamos hasta que nos vamos a la cama. A mí, Muchas Carla, gracias. Sí, Mariana, por favor, puedes compartirnos. Gracias. Nada, me voy a enfocar justo a esta última pregunta que Carla ya abordaba, porque coincido en lo que ya han comentado en las otras preguntas, pero me parece que dentro de, de lo que leías, escuché cómo demostrar que la economía social sí funciona, ¿no? Entonces, bueno, no sé a quién habría que demostrarle qué, pero bueno, pues a lo mejor en mi formación de ingeniera a mí los números me ayudan mucho. Entonces, bueno, me gustaría también compartir algunas cifras sobre el caso en México, sobre todo. En México, en datos del 2016, hay 12 millones de socios en alguna cooperativa. Esto equivale al 23% de la población económicamente activa y hay 61,000 organismos del sector social de la economía, pues. Entre esto, son 141 cooperativas de ahorro y préstamo reguladas, porque hay otros que son ejercicios o colectivos que no están regulados como tal, pero estos 141 equivale a 5 millones de socios y cuentan con activos de 84,000 millones de pesos. Y el 53% del territorio nacional es social, es decir, está en esta figura de ejidos, y esto equivale a 100 millones de hectáreas, lo que quiere decir el 80% de la biodiversidad, ¿no? Entonces, bueno, datos como estos nos ayudan a ver que no estamos hablando de una economía pequeñita o de un ejercicio que me ayuda a ver al otro y a generar un ejercicio entre mis vecinos. No, estamos hablando de una economía potente, pues, que está generando y transformando la vida de una buena cantidad de socios y que está también dando pie a generar este tipo de esquemas colectivos. Y ahora hablamos solo o mencioné las cooperativas de ahorro y préstamo, pero habría que ver las otras cooperativas que también están en el país, ¿no? Y de igual manera habría que revisar el caso en el mundo de todas las experiencias que existen desde Seúl, ¿no? Desde en Europa, pues que hay unas experiencias maravillosas. En América, pues el caso de Argentina, Colombia, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, tienen realmente apropiado un modelo cooperativo, ¿no? Entonces, bueno, habría que revisarlo para mí, pues, con este tipo de análisis de cifras que nos permite ver realmente que es una economía sostenible y que no tendríamos que verla como una economía alternativa al capitalismo. Es una economía que nos permite generar otra forma de vivir.
creo yo, ¿no? Entonces, bueno, si estos datos ayudan para demostrar que funciona, bueno, pues ahí están. Y bueno, también de igual manera desde el laboratorio podemos compartir esto que tenemos también al alcance en el correo que me parece que van a compartir en el Facebook. Y también ahí quien esté interesado, pues puedo compartir información de la maestría en gestión de empresas de economía social o de los talleres que estamos dando desde LAINES, en fin, todo lo que estamos haciendo, o simplemente compartir y generar los diálogos para seguir compartiendo de estos temas, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero complementar algo muy rápidamente, sobre todo pensando en lo que decía Carla y la eficiencia, ¿no? Creo que también tiene que ver con que no se respetan los ciclos naturales, ¿no? Los ciclos de la naturaleza para sus procesos de recuperación, ¿no? Incluso en tema de la revalorización de el trabajo artesanal, ¿no? Nosotros trabajamos con cooperativas artesanales y mucho de lo que nos comparten es que muchas veces la lógica está en la producción masiva de la artesanía, ¿no? Cuando la artesanía tiene su espacio, su tiempo, su proceso, su conocimiento. Entonces, no me quería quedar con la cosquillita de no compartir esto, ¿no? Que se relaciona con lo que dice Carla. Y también, por último, lo que nos comparte Mariana, ¿no? A veces se cree que esta es una economía y así se enuncia para los pobres. Y no es así, ¿no? Es una economía para todos y como también ya lo han comentado previamente, es una forma de vivir, ¿no? Como bien también decían, nos paramos y nos despertamos teniendo relaciones con este tipo de procesos económicos. Entonces, me parece que ya no hay ninguna otra pregunta. Agradezco muchísimo que nos hayan compartido sus experiencias tan valiosas, particularmente desde el ENES, como lo hemos compartido, pues vamos iniciando, entonces también es como muy esperanzador y inspirador escuchar estas otras experiencias. Agradecemos de verdad su tiempo, ¿no? Y su conocimiento. Y pues sin más, me parece que damos por concluida esta sesión. Que tengan muy bonita noche y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un gusto, compañeras. Un abrazo grande. Muchas Saludos gracias, a todos qué rico. y nos seguimos encontrando. Seguro Muchas que gracias. sí.